Buenos días. Vamos a comenzar la predicación para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Y mientras tanto, vamos yendo hacia Pedro, y mientras vamos hacia la carta de Pedro, vamos recordando un poco del contexto de lo que sucede, de aquello a lo cual Dios a través de Pedro nos lleva. Recordemos que en este tiempo Pedro estaba formando parte de la iglesia, obviamente, del cristianismo, pero el cristianismo estaba sufriendo persecución. ¿Por qué sufría persecución el cristianismo? Sufría persecución porque Roma había sido incendiada por parte de Nerón. Lo que se cree es que Nerón quiso ampliar su palacio y también redistribuir la ciudad a su gusto. Y ese gran incendio causa que los cristianos fuesen acusados por ser parte de este gran incendio. Este incendio lo que hace es darle una excusa a Nerón para señalarlos a ellos. Como de los 14 barrios de Roma arden 10 y de los 4 que quedan son judíos y cristianos, Nerón aprovecha esta situación para levantar una persecución muy grande, muy triste, muy cruel sobre el cristianismo. Entonces Pedro le escribe a aquellos que habían formado parte de su iglesia, aquellos a quienes él había pastoreado y que ahora están dispersos. Le escribe a este grupo de hermanos que han perdido familiares por la persecución. Le escribe a este grupo de hermanos que han sufrido la persecución. Le escribe a este grupo de hermanos que han sido torturados por causa de su fe. Al mismo tiempo, su contexto civil los ve como una amenaza. ¿Por qué los ve como una amenaza? Y porque el rumor es que ellos son incendiarios, son piromaníacos, son rebeldes, son violentos. Entonces su contexto social, civil, los ve como una amenaza. Ellos, estando despojados de sus posesiones, de sus negocios, de sus oficios, de sus herencias, comienzan a emigrar. Y a estos hermanos que están en la dispersión, Pedro les escribe. Y Pedro va buscando, guiado por Dios, fortalecer la fe de estos hermanos. Entonces les recuerda cuál es su identidad, les recuerda cuáles son las implicancias prácticas de esa identidad y también les recuerda o les enseña cómo deben vivir, cómo se produce la ética del cristiano, cómo se produce la conducta del cristiano, cómo se produce la diferencia entre lo bueno y lo malo según Cristo. Recordemos que Pedro es un apóstol de Cristo, entonces nuestra respuesta a Pedro es prácticamente nuestra respuesta a Cristo. Y nosotros, el domingo último en esta serie, vimos que Pedro, guiado por Dios, nos enseñaba a caminar sobre las huellas de Jesús, y esto era sufrir por hacer lo bueno, esperando la glorificación. Y ahora vamos a leer el capítulo 4, del 1 al 6, donde dice caminando. Podemos ver que es como caminando sobre las huellas de Jesús de nuevo. Del 13 al 22 del capítulo 3 vimos cómo era caminar sobre las huellas de Jesús, sufriendo por hacer lo bueno, esperando la glorificación. Y ahora podemos ver una segunda parte de esto, de caminar sobre las huellas de Jesús. Y vamos a leer entonces 1 Pedro 4, 1 al 6. 1 Pedro 4, 1 al 6. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Bueno, este pasaje es difícil porque dice, así como Cristo sufrió en la carne, ustedes también tienen que sufrir. Dice, ármense de esta actitud, de esto que tenía Cristo. Y ese ármense es, equípense, tomen estas armas, tomen este equipo para sufrir. Fíjense que si esto fuera una venta, sería la peor venta de todas.
Imagínense que ustedes están por vender su auto y viene un cliente y vamos a hacerlo al revés. Imagínense que ustedes están comprando un auto, entonces encuentran un vendedor y el vendedor les dice, miren, mira, tiene 30.000 kilómetros y mientras vos estás viendo el auto lo ves medio gastado, dice, en realidad tiene 30.000 ahí, pero eran 500.000, pero bueno, se los bajamos para atrás, pero dice 30.000. Entonces vos empezás a pensar que esto está medio raro y empezás a mirarlo por fuera y ves parte de la pintura donde no sigue la misma línea. Entonces te dice, no te preocupes por la línea, eso es normal porque abajo está lleno de masilla, pero está pintado, ¿eh? Entonces vos empezás a pensar de que esa compra quizá no sea muy productiva para vos, no sea muy buena para vos. Y si el cristianismo se tratase de convencer a otros por medios carnales, un pasaje como este lo arruinaría. Lo arruinaría. Nadie querría saber nada del cristianismo si le decimos, mira, Pedro dice esto, inspirado por Dios, siendo un apóstol de Cristo. O ni hablar si leemos Lucas 14, donde dice que Jesús, volviéndose a la multitud, les dijo que nadie que no se negase a sí mismo puede ser discípulo de Cristo. Entonces vemos que el cristianismo es increíble. El Evangelio es increíble en el sentido literal de la palabra. Es imposible de creer, es imposible de elegir. Solo a través de la obra del Espíritu Santo alguien puede escuchar a Jesús, puede escuchar a Pablo, puede escuchar a Pedro y decir, quiero eso. Solo si el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón. ¿Cuál es la herramienta que tenemos los hombres mortales, los hombres, los humanos, para que la gente no rechace el Evangelio? La herramienta carnal es no leer pasajes como 1 Pedro 4, 1 al 6. ¿Cuánto? Levante la mano el que alguna vez escuchó una prédica sobre este pasaje. No garpa. Es como decir, mirá, ahí están estas cosas, la letra chiquita del contrato dice esto, mírala con lupa. Es como avisarle a la gente de que algo no le va a gustar. Entonces no se predican estos pasajes. Sin embargo, como nuestra fe bíblica muestra que solo el cristianismo puede ser seguido solo por la obra del Espíritu Santo en la persona, el Evangelio puede ser creído solo por la obra del Espíritu Santo en la persona, predicamos todo el consejo de Dios sabiendo que los que quedan a pesar de leer esto es porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Si alguien queda después de leer esto, es muy probable que el Espíritu Santo esté trabajando en ese corazón. Pero si el Espíritu Santo no está trabajando, al leer un pasaje como este, la persona dice, no, gracias, sufrir, no, está bien, paso. Porque a nadie le gusta sufrir. Pero la obra del Espíritu Santo hace que esto sea creíble y seguible. Que el Evangelio sea creíble y que Cristo sea seguible, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cuál es la contraparte? Que muchos quieren manipular el mensaje o el formato del cristianismo, quieren tapar lo que les parece que está mal y después cuando sean más maduros les contamos. Pero eso no está pasando. Entonces vemos en el mismo Evangelio y en el mismo cristianismo cuando es presentado un gran filtro. Si la persona quiere seguir es porque o es masoquista o porque es un convertido. Pero si no, la persona no va a seguir en este camino. Y nosotros apelamos a los convertidos, a que el Espíritu Santo haga esa obra a través de la palabra y a pesar de que su carne diga que no, la persona diga que sí, porque el Espíritu Santo lo lleva a decir que sí. Y por eso predicamos estos pasajes. Y por eso cualquier persona carnal no querría predicar nunca estos pasajes. Porque es lo normal. Yo, sinceramente, no me levanto con ganas de predicar estos pasajes porque también soy carnal. Pero no se trata de lo que yo digo, sino que se trata de lo que la Biblia dice. Y acá en Pedro dice esto: prepárense para sufrir como Cristo. Y es lo que dice. Ya vimos que podíamos encontrar nuestra esperanza en sufrir como Cristo y nuestra esperanza estaba en la vindicación, en la glorificación. Y ahora nos llama de nuevo a sufrir por Cristo. Perdón. Como dice David Platt en su libro Radical, si alguno no lo leyó, por favor léalo, dice, al parecer, a Jesús no le interesaba venderse a las masas. Sus invitaciones a los posibles seguidores eran, sin duda, más costosas de lo que las multitudes estaban dispuestas a aceptar. Y a él parecía no molestarle. En su lugar, se concentró en que los pocos que creían en él, cuando decía cosas radicales. En eso se concentró Jesús. Y a través de la obediencia de estos, cambió el curso de la historia. Este es el cristianismo de verdad. El que acepta lo que Jesús pide de sus seguidores. Y no andamos manipulando el mensaje para que sea apto para todo público, sino que presentamos el mensaje de verdad para que todo el público lo escuche
pero que quede en evidencia a quién está llamando Dios y a quienes no. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La manera de hacer que parezcan muchos los escogidos es no presentar pasajes como este. Pero en realidad eso no produce salvación, solo produce una distorsión y una dilución del Evangelio y del cristianismo y de Cristo mismo que no salva. Entonces, este pasaje de Pedro es difícil de digerir, pero forma parte del cristianismo real. Lo vamos a leer de nuevo, ahora desglosándolo. Vamos a leer del 1 al 3. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Fíjense que acá Pedro comienza mostrando el sufrimiento de Cristo en la carne como un modelo a seguir. Se dice, Cristo sufrió en su carne, y este es el modelo a seguir. Ármense de esta actitud. Él sufrió dando su cuerpo como sacrificio por nuestro pecado, y nosotros debemos sufrir por causa del pecado, pero no para hacer el sacrificio sustitutivo de otros, sino para dar batalla contra el pecado que hay en nosotros. Vamos a sufrir en la carne, batallando contra nuestra carne. Alguien decía, yo no sé por qué dicen que la carne es débil si siempre gana. Hay que tener mucho cuidado. Pero hay una batalla que dar. Y acá la batalla se plantea en nuestros corazones, en nuestro interior. Amamos el pecado y amamos a Cristo. Y Cristo exige lealtad, fidelidad. Y el pecado también. El pecado te hace creer que sin él no puedes vivir. Si no miras eso, te lo vas a perder. Si no decís eso, te lo vas a perder. Si no haces eso, te lo vas a perder. Si no comes eso, te lo vas a perder. El pecado siempre te muestra, si no tomas eso, te lo vas a perder. El pecado siempre te muestra de que no puedes vivir sin él y vos le crees. Y Cristo te dice lo mismo, sin mí no puedes vivir y se supone que le tenés que creer a Cristo. Pero es una guerra interna y acá dice, hey, sufran en esta batalla, sufran. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Peleenla la batalla. Háganse cargo de esta batalla. Y dice, ustedes antes vivían de otra manera y vivían según otras cosas, pero el tiempo pasado ya les es suficiente. Ya está, dejen de vivir de esa otra manera, vieja manera, la de los incrédulos. Vivan de otra manera, vivan para la voluntad de Dios. Vivan para la voluntad de Dios. Ustedes saben que en Hebreos 12:4 dice que todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hebreos 12:4. ¿Alguno de ustedes ha peleado tanto contra el pecado propio como para derramar sangre? Acá el escritor de Hebreos hace un hipérbole, no es que vamos a agarrar una trompada con el pecado y el pecado nos va a hacer derramar sangre. No es que tenemos que cortar nuestro cuerpo para derramar sangre o mutilarnos. Pero dice, hey, no están peleando contra el pecado. Están ahí diciendo, hey, pecadito, quédate quieto, no seas moquero. Ubícate un poco, no seas tan hincha, che. Bueno, dale, vamos juntos. Lo que dice, hey, peleen contra el pecado. Esto va a generar sufrimiento, pero peleen contra el pecado. En 1 Corintios 10:13 dice que no vino ninguna tentación sobre nuestras vidas, 1 Corintios 10:13, que no sea común a todos los humanos. Y fiel es Dios, que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar, y al mismo tiempo nos va a dar una salida alternativa. Entonces, fíjense cómo Pablo nos explica de parte de Dios, en 1 Corintios 10:13, de que todos somos tentados de las mismas maneras. Todos. Algunos pelean unas batallas y las pierden, y otros pelean otras batallas y pierden esas otras. Pero todos peleamos casi las mismas batallas. Lo que quiero decir, me corrijo, algunos pierden unas batallas y otros pierden otras batallas, pero todos peleamos casi las mismas batallas. Todos peleamos casi las mismas batallas. Y dice, mira, lo que a vos te pasa, nos pasa a todos, está diciendo, les pasa a todos, está diciendo Dios a través de Pablo en 1 Corintios 10:13. Dice, no es que vos tenés el síndrome de, siempre juego con esto, vieron que hay enfermedades raras que tienen síndrome de un alemán que descubrió esa enfermedad. No es que yo tengo el síndrome de Diego Franco
y que mis pecados son únicos y vos no sabés lo que es vivir en mi carne. No sabés. Tengo un amigo que tenía muchos pecados sexuales y yo trataba de acompañarlo y él me decía, pero vos no me entendés, porque vos no sos tan lindo como yo. Entonces él tenía el síndrome de, y pongamos su nombre y apellido ahí. Y acá Dios nos está diciendo, hey, los pecados que tienen los tienen todos, los tenemos todos. Son todos muy normales los pecados. Vos peleás contra tu sexualidad para mantenerte puro, para hacerlo de manera correcta. ¿Vos luchás contra tu sexualidad? Sí, no. Por negatividad, por pasividad, por lo que sea, pero hay un elemento en la sexualidad para resolver. ¿Peleas con tu lengua? Sí, mira, la mayoría o dice cosas de más o calla cosas de más. Y hay una pelea ahí contra la lengua. Los pensamientos. Y alguno tendrá más ganas de envidiar, otro tendrá más ganas de chismosear, otro será ansioso. Pero todos pelean con sus pensamientos, con su carne, con su corazón. Dice Dios a través de Pablo, los pecados son normales, o sea, todos los tenemos. Pero fiel es Dios que ha limitado el pecado de tal manera que nunca el pecado sea más fuerte que vos si vos estás en Cristo. Entonces vos le podés decir que no. Y al mismo tiempo, si te metiste en una situación muy difícil de salir, dice que Dios te da la salida alternativa. Fiel es Dios. Fiel significa en términos bíblicos que es creíble, que es digno de confianza, que es cierto. Y dice, es cierto que Dios hace, es creíble, vos podés confiar en que Dios, dos cosas, va a limitar el pecado hasta que vos le puedas decir que no. Tu pecado es normal, no es que tenés síndrome de tu nombre y apellido, sino que es normal lo que estás viviendo. Pero Dios es fiel y te ayuda y limita, Él ha prometido limitar tu pecado para que vos puedas decirle no. Y al mismo tiempo, si te metiste en una situación en la cual estás a punto de pecar, dice, y te da la salida alternativa. Entonces, fíjense cuán fiel es Dios al pacto que tiene con nosotros y al mismo tiempo cuán confiable es Dios que dice, voy a limitar tu pecado al punto de que vos puedas decirle que no. Y además te voy a dar una salida alternativa. Puede ser que esta salida alternativa más de una vez sea vergonzosa. Quizás estás con una persona del otro sexo, en una situación en la cual no tenés que estar, y Dios te da ese chispazo de luz y te dice, hey, tenés que salir de acá. Y quizás salís y quedas como un comemoco, por decirlo de alguna manera, como un sonso, como un pecho frío o como lo que sea, pero quedas mal frente al mundo, pero Dios te proveyó la salida y vos solito te metiste ahí. Pero Dios te dice, mira, colectores por acá, salida alternativa, salida de emergencia, la tenés acá, la salida. Salí. Y Dios siempre te prende esa luz amarilla y te dice, agarra por acá porque hasta acá te estoy ayudando, limité el pecado, te doy la salida, el pecado que vos tenés es común para todas las personas, salí de esta. Entonces el escritor de Hebreos nos decía, ustedes no han peleado hasta la sangre. Es como que vamos a agarrar una trompada con el pecado y andamos. Y no peleamos en serio contra nuestro pecado. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, con la autoridad de Cristo mismo, dice, tienen que armarse de la actitud de Cristo. Ya vivieron para estas cosas. Fíjense qué interesante como dice, el tiempo pasado ya les es suficiente. Dice, ya vivieron por el pecado. ¡Ey, córtenla! Estamos a tiempo de no perder más tiempo. Jugátela por la santidad. Necesitas dejar de retrasar la voluntad de Dios para tu vida. Aprender a tomarte en serio el camino de tu fe. Yo tenía un amigo hace muchos años que no lo veo porque es de otro país. También era un amigo muy lindo, muy fachero. Me tocan amigos así, ¿viste? Me llevaban a mí para hacer el feo, entonces yo quedaba más lindo. Y me acuerdo que este amigo se levantaba a las 6 de la mañana a orar todos los días. Tuvo un tiempo viviendo en casa. Todos los días a las 6 de la mañana orando, de rodillas en la cama. Mediodía ayunando. Y a la tarde iba al cine con alguna chica, y no dejaba chicas sin besar. Y a la noche llorando de nuevo, estoy retrasando la voluntad de Dios para mi vida. No me estoy tomando las cosas en serio. Debe haber vivido en casa 15 días. Y de los 15 días más o menos 7 veces pasó esto con 7 chicas diferentes. Y si bien era lo que ustedes ya se dan cuenta, muy rápido para esto, me quedó grabado que él dijera, estoy retrasando la voluntad de Dios para mi vida. Y él decía, yo tengo una carga por el ministerio, tengo una carga pastoral, tengo una carga misionera. Y me gusta todo esto, pero estoy retrasando la voluntad de Dios para mi vida. Y es re loco porque él sabía que lo hacía y lo hacía conscientemente. Y vos a veces necesitas, igual que yo,
pasar tiempo pensando para darte cuenta que haces lo mismo. Quizá no en este grado, pero sí haces cosas que retrasan la voluntad de Dios para tu vida. Y para no pensar, apenas te subes al auto, pones música, apenas estás en el baño, haces cualquier otra cosa, te pones a leer el shampoo, te pones a contestar mensajes, lo que sea, pero necesitas tiempo para pensar y llegar a esta misma conclusión. Por tu pecado estás retrasando la voluntad de Dios para tu vida. Y necesitas ese tiempo de pensar. A mí me hace bien irme a la montaña solo, no me molesta irme solo, no me molesta estar solo, me hace bien, lo necesito. Salgo a remar y los que me conocen también, agarro el kayak y me voy. Y no me importa, estamos solos Dios y yo y mis pensamientos. Y llego a esta conclusión, estoy retrasando la voluntad de Dios para mi vida por mi falta de seriedad en mi lucha contra el pecado. Y vos necesitas pensar hasta llegar a este mismo pensamiento también, esta misma reflexión. No le esquives a pensar. Hay gente que no puede pensar, le molesta pensar. Entonces está todo el tiempo. No puede estar solo, no puede estar en silencio, no puede estar quieto. Tiene que estar así, tiene que estar distrayéndose para no pensar y llegar a estas conclusiones que exigen un poco más de profundidad de pensamiento. Tómate un tiempo para pensar. Enfréntate a Dios y tu mente, enfréntale a Dios. Y acá Pedro está diciendo, el tiempo ya les fue suficiente, o sea, aflojen, ya tuvieron bastante de cháchara, ya tuvieron bastante de hacer de cuenta que no pasa nada, ya tuvieron bastante pecado en sus vidas, ya vivieron para todas estas cosas como los incrédulos, pero ahora tómensela en serio y sufran buscando la santidad. Sufran esta pelea contra el pecado, tómenselo en serio. Fíjense lo que dice Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Dice Dios a través de Pablo, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y luego, este capítulo continúa explayándose en cómo es este tipo de vida, y se los dejo de tarea, cómo es vivir como sabio, aprovechando el tiempo, no como necio, sino según la voluntad de Dios. Efesios 5 continúa ahí. Eso les queda para tarea devocional para la semana. Pero volvamos a Pedro, dándole un cierre a esta primera parte del 1 al 3. Estás a tiempo de no perder más tiempo. Pelea la buena batalla, tómate en serio tu pecado y presentale batalla, presentale guerra. Aguántatela. Cristo sufrió en la carne por el pecado, Él para hacer un sacrificio sustitutivo por nosotros. Y vos tenés que sufrir en la carne contra el pecado, no por ser un sacrificio sustituto como el de Jesús, sino porque Dios es digno de tu santidad. Entonces tenés que presentar batalla. Así como Él sufrió en la carne por causa del pecado, vos tenés que sufrir en tu carne por causa del pecado. Él para sacrificio sustituto, vos para ser más parecido a Cristo, al Hijo Santo de Dios, al Hijo perfecto de Dios, al Hijo único en su género, unigénito, a Cristo. Te tenés que parecer a Él. Entonces sigue Pedro, luego de esto, y dice el versículo 4, y en todo esto, hablando de los incrédulos, de los gentiles, los incrédulos, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Fíjense, a más de uno le tiene que haber pasado que luego de cambiar su vida, porque Cristo llegó a su vida, vamos a decirlo, las viejas amistades, las viejas juntas, che, ahora, ¿qué te hace la santita? Ahí está el evangélico. Ahí está el evangelista. Ahí está el pastor, ahí está la pastora. ¿Qué te haces si yo te vi a vos en el baile? No te pongas colorada, vos sabés quién sos. Pero, ¿qué te haces si yo te vi a vos choreando? ¿Qué te haces si yo te vi a vos siendo un estafador? ¿Qué te haces si yo te vi a vos haciendo cosas por izquierda? ¿Qué te haces vos si yo sé cómo es tu vocabulario? Yo sé cuáles son tus vicios. ¿Qué te haces ahora que los dejaste? No te creo. Y fíjense que Pedro hace 2000 años dice, y ellos no lo entienden, y como no lo entienden, los insultan, se abusan de ustedes, se burlan de ustedes, se sorprenden, les molesta que ustedes no lleven la vida que ellos llevan. Y es normal porque las tinieblas odian la luz.
Y los compañeros de pecado son muy celosos. Son muy celosos. Y les molesta que no sigas en la misma que ellos. Pero lo peor, y acá está el problema también que quiero prevenir, lo peor de esto es cuando esto sucede dentro de la misma iglesia. Donde una persona quiere ir por más santidad y su mayor problema es la misma iglesia. Ah, ¿qué te hace? ¿Qué te cree que somos más duros que nosotros? Mira que yo soy el hijo del pastor, ¿eh? ¿Qué te crees que sos vos? Y pasa eso dentro de la misma iglesia. Es una locura, porque muchas veces la traba para que una persona no avance en su santidad es su mismo grupo de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios, a veces hasta sus mismos líderes que, hey, estás leyendo mucho la Biblia, lee menos por favor. Estás siendo muy radical, baja un cambio, no sirvas tanto. Mira un poquito el mundo. Ni se te ocurra saber más que yo, Es una locura. Los líderes estamos para que el resto se trepe sobre nuestros hombros y llegue más arriba. Estamos para eso, para que todos los demás sean mejores y lleguen más lejos que nosotros. No somos el techo, somos el piso. Y para eso estamos, para ser el piso del resto. Para que si estamos estudiando, ustedes ya tengan resuelto el estudio y sepan lo que un versículo significa y ustedes lo pueden aplicar. Y cada generación debe presentar un cristianismo más bíblico que la siguiente. Más radical, más jugado, mejor entendido. Más en estos tiempos de información. Estamos para ser el piso. Para ser el piso. Nunca el techo. Y es increíble que muchas veces la iglesia pone un techo de santidad. Un techo de conocimiento. Un techo de servicio. Che, no sirvas tanto. Ey, no aprendas tanto la Biblia. ¿Qué te crees? ¿Que estamos en un capítulo de Los Simpsons para hacer esa broma? Estamos en la vida real y estamos dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Y si hay alguien en la tierra que tiene que saber cómo es Dios, es la iglesia. Y si hay alguien que tiene que promover esto, es el liderazgo de la iglesia. Y somos el piso del resto de la congregación. Y esperamos que el resto de la congregación nos supere ampliamente en todos los sentidos. Somos un escalón más en esta escalera de santificación. Y pretendemos que el resto, ustedes le pongan a la generación siguiente un escalón más alto que el que ponemos nosotros. En santidad, en conocimiento, en servicio, en radicalidad. Pero es increíble que muchas veces la persecución, las burlas, el insulto a la persona que quiere ir por más santidad vienen de dentro de la misma iglesia. Porque las tinieblas odian la luz. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. Muchas veces la iglesia se llena de tinieblas. Es peligroso, ¿no? James Guthrie, no sé cómo se pronuncia, Guthrie, fue un mártir presbiteriano escocés que dijo antes de que lo colgasen en 1661, dijo: queridos amigos, aceptad esta copa de sufrimiento, como yo lo he hecho, en vez de que nuestro pecado, porque me ha sido presentado pecado y sufrimiento y yo he escogido la parte del sufrimiento. Guthrie, antes de ser colgado en la plaza de Edimburgo, en Escocia, pueden buscar la cruz de Edimburgo, ahí esa persona fue colgada, su cráneo fue expuesto durante 28 años en una facultad, en un lugar de estudio, mejor dicho, como un ejemplo de lo que no había que hacer. ¿Qué hizo él? Se opuso a enseñanzas estatales en la iglesia, a que el Estado regulara la iglesia. Un escocés, 1661. Dice, bueno, tengo dos cosas para elegir, pecado y sufrimiento. Y él, antes de ser colgado, dice: elijan el sufrimiento, porque lo otro no es no sufrimiento, lo otro es pecado. Entonces, como tenemos dos caminos nomás, elijan sufrimiento. Y así, él fue colgado. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir en contra del pecado, por causa del pecado, y dejar de ver las cosas de una manera tan infantil como estamos acostumbrados. Y sigue hablando Pedro, en 1 Pedro 4, 5, dice: pero ellos, hablando de esos incrédulos que se burlan de los cristianos, que se burlan de los que buscan la santidad, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, acá logramos comprender cuál es el segundo paso de esto de vivir, de caminar sobre las huellas de Jesús. Del 13 al 22 vimos la esperanza de vivir como Cristo, encuentra parte de su fundamento en que los obedientes van a ser glorificados como Cristo. ¿Sí? Pero acá vemos del capítulo 4, versículos 1 al 6,
que la esperanza de sufrir como Cristo encuentra parte de su fundamento en que los que producen sufrimiento darán cuentas a Cristo. O sea, antes dijo, aguanten esta lucha porque ya van a ser glorificados con Cristo. Y ahora dice, aguanten esta lucha contra el pecado porque quienes los hacen sufrir van a ser juzgados. Tengan paciencia. Recordando las palabras anteriores, hagan como hizo Cristo, encomienden su causa a aquel que juzga justamente, con justicia perfecta, a Dios. Encomienden su causa al Padre. Entonces Pedro acá le dice a estos hermanos del pasado que eran perseguidos por su fe, que además muchos de ellos se habían convertido y habían dejado una vida vieja de pecado atrás. Pedro les dice, ya tuvieron tiempo para todas estas cosas de pecado, córtenla, vivan bien el tiempo que les queda en la tierra, porque no nos queda mucho tiempo, gente, pasa volando el tiempo, dense cuenta. ¿Se acuerdan del 2020? Era eterno y de golpe no está más, se fue. Así nos va a pasar todos los años, pasan volando los años. Si tenés más de 15 ya tenés muy claro que los años pasan muy rápido, entonces aprovechalo bien. Y Pedro dice, dejen de jugar con el pecado, presenten guerra, aunque los otros los insulten, aunque los otros los persigan por darle batalla al pecado. Ustedes párense firmes frente a esto, sufran por causa de esto y sepan que aquellos que los persiguen van a dar cuentas a Dios. En Hebreos 9:27 dice, Hebreos 9:27, que está decretado que los humanos muramos una sola vez y después de esto el juicio. Vas a morir una sola vez y después te vas a encontrar con Dios y Dios te va a juzgar por tus obras. Y vos vas a vivir esto y los incrédulos también. Entonces Pedro está diciendo, quédate tranqui, aguanta, resistí, pelea contra el pecado. Ellos te insultan, ellos abusan de vos porque vos buscás un camino diferente, el de Cristo. Paciencia, ellos van a dar cuentas a aquel que juzga perfectamente. Tené paciencia, ellos se la van a ver con Dios. Tené paciencia, la justicia va a llegar. Tené paciencia, persevera en este camino de santidad. Porque todos vamos a dar cuentas a Dios, vos por tu santidad y ellos por haberte dificultado tu camino de fe. Todos vamos a dar cuentas a Dios, dice Hebreos 9:27. Entonces repito, el 3 al 22, esto de caminando sobre las huellas de Jesús, repito, 3 al 22, la esperanza de vivir como Cristo encuentra parte de su fundamento en que los obedientes van a ser glorificados con Cristo. Y ahora el 4, 1 al 6, la esperanza de sufrir como Cristo encuentra parte de su fundamento en que los que producen sufrimientos darán cuentas a Cristo. Y fíjense cómo dice el versículo 6 de primera de Pedro 4. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y acá si no hacemos un análisis gramatical muy serio, pensamos que Jesús le fue a predicar a los muertos. Pero no está diciendo eso Pedro, y les ahorro el análisis gramatical, y lógico, y bíblico, y teológico. Nosotros sabemos que el Evangelio, tarde o temprano, es predicado a todos los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son estos muertos? Lo que Pedro está diciendo, iglesia, hoy somos 40, bueno, ¿se acuerdan que éramos 100, que mataron a 60? Esos muertos. ¿Me explico? Aquellos que estaban muertos, conocidos por estas personas, estos hermanos del pasado, que ya estaban muertos, que habían creído en el Evangelio. Entonces Pedro está diciendo de que aquellos que murieron por el Evangelio, por causa de su fe, habían escuchado el Evangelio. Y hoy estaban muertos. Cuando Pedro escribió esta carta a estos hermanos, dice, hermanos, a los muertos, a los que ya murieron, también se les fue predicado el Evangelio. No es que hubo una predicación en los lugares de los muertos, sino que hubo una predicación para aquellos que ya murieron al tiempo de escribir esta carta. ¿Sí? ¿Me explico? Porque este pasaje da para un montón de herejías que contradicen un montón de principios bíblicos y de doctrinas firmes. Y esta es la solución a este pasaje. Esos que habían muerto también habían escuchado el Evangelio. No después de muertos, sino antes de morir. Entonces, en perspectiva, Pedro les recuerda a los hermanos de hace 2000 años que tenían familiares asesinados por ser cristianos, les recuerda que a ellos también se les había predicado el Evangelio. ¿Para qué? Lo que dice acá.
para que aunque fueron juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo fueron juzgados ellos conforme a la carne por hombres? Ah, sos cristiano, entonces sos un incendiario, sos un criminal. El Estado romano y las multitudes juzgaron a esos cristianos en la carne, erróneamente. En la carne fueron mal juzgados y condenados y asesinados, pero en el Espíritu vivían conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en la carne, el Estado romano dijo, los cristianos son peligrosos. Ellos quemaron el 70-80% de Roma. Ellos son los culpables. Mátenlos, préndanlos fuego, vístanle con pieles de animales y lárguenlo a los leones, a los perros, a los osos. Destrúyanlos, quítenle todo lo que tienen. Ese fue el juicio de Roma y esa sociedad sobre los cristianos. Ese fue el juicio en la carne sobre los cristianos. Pero como ellos habían oído el Evangelio y creído el Evangelio y obedecido el Evangelio, ellos vivieron en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Ellos no prendieron fuego a nada. Ellos encomendaron su causa a aquel que juzga correctamente, a Dios. Y aguantaron ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos antes de morir escucharon el Evangelio, lo creyeron y lo obedecieron. Entonces Pedro los hace mirarlos a ellos, porque ellos escucharon el Evangelio, y aunque Roma los juzgó carnalmente, erróneamente, ellos sabían que Cristo iba a juzgar a la sociedad que los rodeaba de manera certera, y que cada persona iba a recibir un juicio conforme a sus actos y su fe. Y esto sostuvo la firmeza de los hermanos que fueron martirizados. Saber de que ellos estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y además saber de que quien los juzgaba erróneamente, luego se las iba a ver con Dios. Esto es tan grande con la iglesia, que cuando Pablo está persiguiendo la iglesia, aparece Cristo mismo. Y le dice, Pablo, ¿por qué me perseguís? No dice, ¿por qué perseguí a mis hermanitos? No dice, ¿por qué perseguí a la congregación? Dice, ¿por qué me perseguís? Cada ataque contra la iglesia es un ataque directo contra Cristo mismo. Y Pablo lo prendió de una. Y vos lo tenés que aprender para no atacar a la iglesia y para saber que Cristo va a hacer justicia frente a los ataques contra su iglesia, porque Él los toma de manera personal. Entonces estos hermanos que fueron martirizados tuvieron su firmeza y la validaron en saber de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Aunque la carne los juzgó incorrectamente, aunque la sociedad los juzgó incorrectamente, aunque el Estado los juzgó incorrectamente, ellos estaban buscando que Cristo, quien los juzga correctamente, Dios, quien los juzga correctamente, los juzgara de manera favorable a ellos. Y sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios, entonces dijeron, bueno, la carne nos juzga así, pero nosotros no estamos preocupados por este juicio, por eso vamos a la hoguera, por eso vamos a los leones, por eso vamos a lo que sea. Estamos preocupados por este juicio. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Dios dice que vamos bien? ¿Que estamos en la voluntad de Dios? Bueno, a aguantar. Dios se va a encargar de quienes nos juzgan incorrectamente. Y esto se forja en convicciones, y las convicciones se forjan en doctrinas, en enseñanzas. No se forjan en emociones. Porque si vos te apoyas para tus decisiones en las emociones, sos una veleta, esclavo de tu corazón, confundiendo tu corazón con el Espíritu Santo. Pero gente que va a la horca, como este pastor escocés que les mencioné, y que dice, bueno, hay dos caminos para elegir, pecado y horca. Bueno, el pecado no lo puedo elegir, así que bueno, me toca la horca. Con esa paz, esa entereza, podemos ver que esta persona era una persona con convicciones firmes en el Señor, porque había creído, obedecido al Evangelio. Había aceptado el Evangelio de Cristo. Estaba seguro que estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocía su palabra y era clara su palabra. Y nuestros hermanos del pasado, a quienes les escribe Pedro, también estaban en la misma. Entonces, Pedro les dice, ellos también escucharon el Evangelio, justamente por eso aguantaron, porque sabían que estaban dentro de la voluntad de Dios. Y ellos eran inocentes a los ojos de Dios, pero a los ojos de la carne, a los ojos de la sociedad romana, a los ojos del Estado romano, ellos eran quienes habían prendido fuego a Roma. El tema es que a vos ahora la sociedad te va a acusar de muchas cosas. Que los problemas son tu culpa. Si hay discriminación, es culpa de la iglesia. Organizaciones internacionales, supranacionales, supraestatales, han declarado que las religiones son un problema para la humanidad y producen discriminación. Entonces vos te vas a tener que aguantar el juicio de la carne.
de los carnales que te juzgan. Es culpa de la iglesia. Hay discriminación, es culpa de la iglesia. Hay falta de amor, es culpa de la iglesia. Hay esto y lo otro, hay coronavirus, es culpa de la iglesia. Lo que sea. Bueno, ahí se va a ver quién es quién. Los que retroceden para perdición o los que siguen adelante, incluso hasta el martirio, sabiendo que están en la voluntad de Dios. Lo bueno de esta situación de discriminación anticristiana es que la iglesia se va a purgar un poco y nos vamos a sacar de encima a los que son falsos, por lo menos a gran parte de ellos. Eso es muy bueno, porque vamos a dejar de perder tiempo con gente que simplemente se suma a la iglesia porque hay cosas de ella que le gustan. Y van a quedar menos de los falsos y va a haber más de los verdaderos. En proporción, ¿no? En relación. Y aunque seamos 12, ya hemos sido 12 otra vez. El Señor sabrá. Pero lo que vos tenés que saber es que estás haciendo la voluntad de Dios y que creíste y obedeciste el Evangelio de Cristo. Y aguantarte lo que venga. Si vos tenés la voluntad de Dios, no importa. Aguantá. Sufrí contra el pecado, sufrí contra los juicios injustos. Aguantá, esta vida pasa. Y solo lo que es por Cristo va a quedar. Todo lo demás se lo lleva el tiempo. Dentro de 100 años nadie se va a acordar tu nombre, a menos que hagas algo raro. Así no te crea tan importante, el tiempo pasa. Dice el Salmo, bueno, varios salmos, Santiago también, la vida, Eclesiastés también, la vida es como una neblina de la mañana. La vida es como una florcita del campo. Dice, se marchitó, se fue y nadie sabe bien dónde estaba. ¿Dónde estaba esa florcita amarilla que vi el otro día? Nació, tuvo su tiempito, se secó y no está más. Por eso no te acordás del nombre de tus tatarabuelos, porque nadie se acuerda de nadie. Y sos uno más del montón. Pero que tu existencia sea de tal manera que vayas camino al cielo y no hacia el otro lado. Y que estés tranquilo por hacer la voluntad de Dios. Nada es tan grave, todo pasa. Pero vos mantenete firme, creyendo lo correcto y obedeciendo al Dios verdadero. Y se va a ver quién es quién. Y se va a notar qué es cada cosa. Pero vos tenés que mantenerte ahí. Acompáñame a Apocalipsis 20, donde tenemos el gran spoiler de todos los tiempos. ¿Querés leer un spoiler? Lee Apocalipsis. Te lo spoileo. Dios gana. Pero antes del final, vemos esto en Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Sé que varias personas nos visitan y no saben qué traducción de la Biblia leo. Leo Nueva Biblia Latinoamericana o Nueva Biblia de las Américas o Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Tiene varios nombres, pero leo esas porque a veces se pierden por la diferencia del texto. Casi todas las traducciones dicen lo mismo, lo ordenan de manera diferente. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Fíjense esto, no sé cómo interpretarlo. Vi un trono blanco y el cielo y la tierra huyen de él y no había dónde esconderlos. Está expresando algo fuerte acá, ¿eh? Al ver la majestuosidad, la santidad, lo que esa persona es, el cielo y la tierra quieren huir y no pueden huir. Y dice el 12, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Hago una aclaración acá. No dice los altos y los bajos, no dice los flacos y los gordos. Habla de edades, grandes y pequeños, todos compareciendo frente a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor crees que sos muy viejo o muy joven para que Dios te tenga en cuenta en un juicio. Pero acá dice que todos, cielo y la tierra quieren huir de este juicio. Y no pueden huir a ningún lado. Y dice que los vi y estaban todos los muertos. Los grandes y los pequeños. Todos frente a ese trono. Y dice, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sea, ¿viste cuando vas al historial de Chrome? Vos ves lo que estuviste haciendo, vas al historial de tu caja de ahorro y ves los movimientos que hubo. Dios abre el libro y dice, a ver fulanito, acá está tu historial.
vas a ser juzgado por lo que este libro dice. Grandes y pequeños juzgados por esto. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjense que se repite esto, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Fíjense que está el libro de la vida, pero hay otros libros de las obras. El que está inscrito en el libro de la vida, ¿por qué está inscrito ahí? Porque ha creído en Cristo para salvación. Porque tiene fe en el Evangelio, cree que el Evangelio es cierto y está dispuesto a todo por ese Evangelio. Porque cree que es cierto. Y por otro lado están los libros, porque no alcanza uno solo. Si es mío, hay un montón de libros. Están todos los pecados, hay todas las obras en realidad, buenas y malas, están todas las obras. Dice libros y un libro. Y cada uno es juzgado por su obra, pero si no está en el libro de la vida, vas al infierno. Si estás en el libro de la vida, vas a ser glorificado con Cristo. Las obras malas las tenemos todos. Obras buenas seguramente también tenemos todos. Pero lo que cambia la eternidad es que uno esté en el libro de la vida. De todos modos, eso no quita la importancia del juicio sobre las obras. Porque a veces abusamos de la gracia y decimos, yo estoy en el libro de la vida, así que no me calienta lo que se escribe en el otro libro. No. Como le digo a mi hijo, no. No. Pedro, y viene antes del paso siguiente, dice, no. Hermanito, no creas que por estar en el libro de la vida vos puedes decir, qué caliente lo que se escribe en el otro libro. Y muchas veces el que vive de esta manera en realidad no está inscrito en el libro de la vida. Y tenemos un error muy popular, pensar que la gracia es incondicional, pero no es incondicional, es inmerecida. La gracia es inmerecida, no es incondicional. Jesús mismo, al principio de Marcos, presenta su evangelio y dice, arrepentite y cree. Ahí te está poniendo condiciones. Tenés que arrepentirte, dejar una vieja vida y creer. Y dentro de lo que crees, ¿qué crees? Que Cristo murió por tus pecados, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios encarnado, que vos merecías el juicio por tus pecados. Crees que hay un Dios santo que exige una satisfacción de su justicia. Crees que sos pecador, reconoces tu pecado, te arrepentís de ese pecado. Entonces fíjense, Jesús mismo dice, arrepentite y cree. Si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay salvación. Entonces vemos que acá hay condicionantes. Es condicional, es inmerecido. Una vez que estás adentro, por supuesto que las condiciones son sumamente bajas con respecto, comparándolas con lo que se nos da a cambio. Por eso podemos pensar que es casi incondicional. No hay condiciones de piel, de color de piel, no hay condiciones económicas, no hay condiciones sociales, no hay condiciones de sexo, no hay condiciones de gravedad de pecados, no hay condiciones de eso, en eso es incondicional. Pero es condicional, te dice arrepentite y crees, porque si no, no estás en este libro. Es condicional y es inmerecido. Entonces, ya cerrando, vemos que hago una reflexión sobre los últimos tiempos próximos y pasados y presentes, pero vemos que en un tiempo, hace 10, 20, 30, 40, 50 años o menos, el tema del juicio era muy recurrente. Entonces, no vayas al cine. ¿Por qué? Y porque ahí está oscuro y vos sabés que a Dios no le gusta la oscuridad. Entonces la gente apelaba a juicios de Dios donde Dios no había dicho nada. Ni hablar. Ni hablar. Pero era como que el juicio era todo. No tenga, qué sé yo. No uses tacos. ¿Por qué? Y porque la Biblia dice, y esto es cierto, hay gente que ha escrito libros sobre esto. No uses tacos, obviamente las mujeres. ¿Por qué? Los varones de una que no pueden usar. Pero no uses tacos, ¿por qué? Y porque la persona no puede agregar un palmo a su estatura. No está diciendo eso Jesús. Está diciendo que vos llegaste a una altura y ya está, te acabaste ahí. Y no podés revertir tu estatura. Hoy me levanté alto, hoy me levanté bajito. No podés hacer eso. Eso es lo que está diciendo Jesús, que hay cosas que no las puedes cambiar. Pero no está diciendo que vos no podés usar zapatillas porque cambias tu estatura. Pero hay gente que dijo, no, a Dios no le gustan los tacos. ¿Por qué? Porque no le gusta que vos cambies tu estatura. ¿Qué? Pero hay gente que ha entendido así la Biblia. Entonces, ha caído en algo que se llama legalismo. Que legalismo no es amar la ley de Dios, sino que es amar el lugar de Dios, en donde Dios es el que legisla
y pone leyes que Dios no dijo nada. Pero esta persona dice, oh, no, a Dios se le olvidó esta ley. No vaya al cine, no use tacos. Quédate quieto, Señor, que yo te ayudo a regular acá el mundo porque vos te distrajiste. Bueno, déjame a mí que yo acomodo a mis hermanitos, a mis contemporáneos. Entonces aparece el legalismo y el legalismo hace mucho énfasis en los juicios. Y se produce en esto un efecto rebote. Muchos conocen el efecto rebote, o por algún familiar, o por algún amigo, o por alguna persona que trabaja con gente que está relacionada a las dietas. Pero hay un efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Es que hay personas que se esfuerzan al máximo en una dieta, bajan algunos kilos y luego de todo ese sufrimiento sienten que han sufrido demasiado, entonces aflojan un poquito y recuperan o lo que perdieron o más de lo que perdieron. Entonces, la persona estaba en este estado, se esfuerza al máximo para llegar a este estado y como siente que ya está, pasa a un estado peor. Ese es el efecto rebote. ¿Qué nos pasa con el tema de la doctrina y del juicio? Se nos pidió demasiado, se nos habló demasiado del juicio, fue una generación muy legalista, una generación que en algunas cosas fue con poco entendimiento, pero el legalismo tuvo un efecto rebote. Che, nos juzgan por tanto que mejor no le hagamos caso a nada de la Biblia y el efecto rebote es el libertinaje. Y los dos tienen la misma característica, hacer lo que queremos con la ley de Dios. Algunos la suprimen, algunos la distorsionan y otros la exageran u otros le agregan mandamientos. Pero los dos tienen el mismo corazón orgulloso. Acá está la ley de Dios, bueno, le sobran algunas cosas. Y el otro dice, no, acá le faltan algunas cosas. Pero es el mismo corazón adulterado del humano que agrega o quita cosas a la ley de Dios. ¿Y qué dice Dios de la gente que agrega o quita cosas a su palabra? Maldito sea el que hace esto. El tema, al punto al que voy, es que como se nos habló mucho tiempo del juicio, tenemos un efecto rebote en la generación presente que quiere suprimir cualquier idea del juicio y quiere hablar solo del amor de Dios. Dios es regamba, hace lo que quiera porque está todo bien con el barba. No es así tampoco. Es tan malo el libertinaje como el legalismo. Las dos cosas son malas. Son extremos, son equilibrios. No, son cosas que están mal. La ley de Dios es una y rompete la cabeza ahí. Porque como dice Moisés de parte de Dios en Deuteronomio, esto es tu vida. Entonces, prestale atención. Y el efecto rebote hace que se desprecie la ley de Dios por un efecto equivocado de enfatizar los juicios de Dios. Pero hay dos cosas ciertas. Exagerar un punto de vista con el tiempo lleva a exagerar un punto de vista supuestamente opuesto, compensador. Dios juzgando a todos no es una exageración, es una realidad. Pero va a juzgarte según tu fe y según tus obras. Es una realidad. El problema está en que eso se exageró a niveles falsos y muchos quisieron ser más duros que Dios durante muchos años. Y donde Dios callaba, ellos supuestamente tenían las palabras que Dios no dijo. Y esto produce legalismo, amar legislar, amar ocupar el lugar de Dios siendo el juez que crea las leyes. Y se hablaba de juicio, se exageraba la ley de Dios, agregando leyes humanas, se esquivaba a hablar del amor de Dios para salvación y del amor de Dios para restauración. Solo juicio, te hablan solo de juicio. Y vino una generación con un efecto rebote y te habla de la gracia divina como si fuera incondicional, pero en realidad es inmerecida, no incondicional. Y Jesús dejó muy claras las condiciones. Que es lo que decíamos recién. Todo tiene consecuencias. Del legalismo pasamos al libertinaje y te aseguro que mis nietos van a vivir en legalismo de nuevo. Produzcanlo ellos, voy a tratar que no, o produzcanlo su entorno. Pero siempre el cristianismo ha estado en estos dos, pendulando en vez de ir a las sendas antiguas y averiguar cómo son, en vez de ir a la palabra y tener un cristianismo más puro. Y en ambos errores se manosea la revelación de Dios. Ambos errores tienden a producir cristianos distorsionados, a cristianismo distorsionado, a efectos rebote. Hay un juicio para todos. El juicio que está relacionado con la salvación está resuelto en Cristo, es lo que decíamos recién. Si crees en Jesús por gracia, a través de la fe vas a ser salvo y no vas a ser condenado. Pero Dios va a juzgar a todos, incluyendo tus obras, a todos. Dios a través de Pedro, acá, nos llama a aguantar los sufrimientos de esta vida, sabiendo que no solo nos va a glorificar, sino que también va a juzgar a aquellos que nos tratan injustamente. Entonces el punto central de la prédica de hoy es este: la esperanza de sufrir como Cristo por causa del pecado. Cristo porque fue sacrificio, pero vos porque lo tenés en tu corazón. La esperanza de sufrir como Cristo encuentra parte de su fundamento
en que aquellos que producen el sufrimiento van a ser juzgados por Dios. Lo digo de manera más larga pero más clara. Aguanta tu lucha contra el pecado aunque otros se burlen de esa lucha y te hagan sufrir por culpa de esa lucha. Y recuerda que ellos van a ser juzgados por Dios. Ten paciencia. Podemos resistir sabiendo que va a haber justicia. Cristo nos dejó este ejemplo para que lo admiremos, pero también para que lo imitemos. Debemos aprender a seguir su ejemplo más allá de nuestra situación y contexto. Estamos en un momento en el cual estamos yendo a un tiempo precristiano o del inicio del cristianismo, de lugares internacionales, a través de organizaciones internacionales. Entonces tenés que tener tus convicciones bien firmes. Aprender a tener fe en Jesús, pero también la fe de Jesús, en sus creencias. ¿Qué es lo que creía Jesús? Y sus creencias son las ciertas. Y Él encomendó todo al Padre cuando sufría, sabiendo que el Padre va a juzgar a su debido tiempo y de manera perfecta. Entonces lo que Pedro nos enseña acá, en 1 Pedro 4, 1 al 6, es muy rico, pero parte de toda esta riqueza es esto, que debemos adoptar la postura de Cristo frente a este mundo incrédulo, comprendiendo el elemento cristocéntrico de nuestra conducta, de nuestra moral, de nuestra ética. Tenemos que ser como Cristo, incluso cuando sufrimos. Tenés que ser como Cristo. Tenés que ser como Cristo. Y tu vida tiene que estar regulada por esto. Cristo es el centro. Y algún día vas a entender que Cristo no es lo más importante de tu vida. Cristo es tu vida, no es nadie. Cristo es tu vida. Incluso en el sufrimiento. En la glorificación, en la justicia, en el sufrimiento. Pero Cristo es tu vida. Vamos a orar acá para finalizar esta predicación. A los que ven de las redes les pedimos que oren en su lugar. Pero vamos a orar para terminar esta parte.